estamos viendo fuerte. Esto viene. Vamos, Felipe, baja, baja. Camila, baja también. Faltaban 10 minutos para la 1 de la madrugada cuando el fuerte sismo de 6.3 grados en la escala de Richter despertó y alarmó a gran parte de la zona central del país. Un temblor que conmovió a miles de personas entre la región de Coquimbo y la del Biobío. Así se vivieron los casi 3 minutos del temblor que tuvo su epicentro a 44 kilómetros al noroeste de Valparaíso, cerca de La Ligua. El evento sísmico fue un recuerdo del terremoto del 27 de febrero de 2010, pero esta vez con lecciones aprendidas. De inmediato los habitantes de sectores costeros buscaron los puntos de evacuación más cercanos para ponerse a resguardo. Más de 13.000 personas fueron evacuadas. Hubo un poco de pánico en realidad porque estamos en una casa de un tercer piso, casas antiguas, edificios antiguos de acá de Valparaíso. Y así que apenas avisaron de la evacuación nos trasladamos hacia acá a Barón. En la pieza, con pijama, casi me morí, el susto. Y nunca pensé que me iba, yo soy de Los Vilos y nunca pensé que me iba a agarrar un sismo así tan fuerte acá en la quinta región, pues. También parte de las lecciones aprendidas fue que las autoridades decretaron la alerta de evacuación preventiva, pese a que la información del CHOA descartaba la posibilidad de un tsunami. Se decretó, de acuerdo a los protocolos, por el nivel central, la evacuación preventiva desde Tongoy a Constitución, evacuación preventiva que se mantiene hasta ahora a pesar de que el CHOA a la 1:02 indicó que no había riesgo de tsunami. No habían carreras alocadas que pudiera causar algún tipo de daño a la gente que estaba yéndose hacia el sector más alto, así que creo que se aprendió la lección, tenemos que seguir en esto para que tengamos un comportamiento ciudadano que no signifique que en algún tipo de situaciones como la que hemos vivido recién tengamos que lamentar algún tipo de pérdida humana. 2 horas de tensión. A las 3:11 de la madrugada recién se levantó esta alerta de evacuación preventiva. Muchos de los habitantes de la zona costera decidieron permanecer en altura. Solo a las 5 de la madrugada volvieron a sus casas intentando retomar sus tareas cotidianas. Hay que venir a ponerle nomás y que sacamos. Okay. Hay que tener fe que no pasa nada nomás. Con susto nomás, con susto. Yo, por ejemplo, a la 1 tengo que trabajar igual nomás, pero sé que Chile es un país sísmico y hay que estar preparado. Pese a que todos los protocolos se respetaron y se desarrollaron en orden, el temblor dejó como saldo 3 personas fallecidas, producto de paros cardíacos causados por la fuerte impresión del movimiento. 2 de ellas en la zona de Quillota y un último fallecido en Papudo. En términos estructurales, algunos edificios en Valparaíso sufrieron desprendimientos de cornisas y los comerciantes debieron llegar por la mañana a rearmar sus vitrinas. Aquí lo que estamos recogiendo, gracias a Dios no se quebró nada, parece este reloj nomás se cayó. Sí. Se cayeron hartas cosas, pero no tanto como para el terremoto del 27 que estaba todo abajo. Nuevamente, la tarea de poner todo en orden y de comenzar la nueva jornada, claro, con el susto aún fresco de uno de los temblores de mayor intensidad de los últimos años. Exactamente, muy buenas noches. Vamos a hablar de lo que sucedió el día de ayer y de lo que nos viene sucediendo a nosotros como país respecto a esta condición sísmica que tenemos y al nivel o no de preparación con el cual lo enfrentamos. Sobre todo a un tema que no siempre se considera, el nivel de miedo que existe en la población respecto a estas situaciones. ¿Cuánto de esto tiene que ver en la naturaleza y cuánto de esto tiene que ver también en la forma en que reaccionan las autoridades, los medios de comunicación y usted quizás en su casa? Es un tema interesante que vamos a desarrollar esta noche. Nos acompaña Paulina González, ella es experta en análisis sísmico de la Universidad de Santiago de Chile. Buenas noches, Paulina. Y también está Alfonso Campuzano, director del Centro de Estudios Oceánicos de la Universidad Andrés Bello. Buenas noches.
Alfonso, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar a hablar y a desarrollar este tema, pero antes le quiero contar a usted que se suma a nuestra sintonía. ¿Para qué pensar en pequeño si puedes pensar en grande? Te lo digo todas las noches. Gana tú también un increíble viaje VIP a Mónaco, donde tendrás la oportunidad de conocer a celebridades, ver la carrera más importante del mundo y festejar con los pilotos al anochecer. Vive junto a Johnny Walker todo el glamour y la sofisticación del automovilismo en una increíble experiencia VIP, padre e hijo. Encuentra el código de tu Gold Pass en todos los packs Johnny Walker Black Label edición limitada e ingrésalo en facebook.com/Johnny Walker Chile y ya estarás participando. Y recuerda beber responsablemente. Johnny Walker Keep Walking nos permite estar junto a ustedes cada noche acá en Mentiras Verdaderas. Paulina, Alfonso, acabamos de ver una nota donde se resume parte de las reacciones de la gente. Yo se lo decía así como entre nos. Hay una señora que decía, sabemos que vivimos en uno de los países más sísmicos del mundo y hay que estar preparados. Paulina, tu visión desde la expertise, ¿estamos preparados? Yo creo que lo que falta es educar a las personas, me refiero en el sentido de educar sísmicamente. ¿Ya? Porque si uno ve lo que ocurre en Japón, por ejemplo, país desarrollado, en que desde pequeñitos a los niños se les enseña qué es lo que deben hacer cuando ocurre un sismo, principalmente si ocurre mientras están en el colegio. Ellos saben que tienen que tomar su casco y ponerse debajo del banco. ¿Eso acá en Chile no se ha extendido? ¿No se ha generalizado? Que yo sepa, no existe en Chile ese tipo de enseñanza. Entonces, también las personas adultas ya no pasaron por ningún tipo de esa instrucción o de tener un instructivo que les permita saber qué hacer. O sea, yo creo que lo más importante para que las personas reaccionen bien ante un fenómeno de la naturaleza es que tengan el mayor conocimiento posible de ese fenómeno. Yo creo que mientras más uno conoce el fenómeno, se disminuye el temor. Y además, si tiene una instrucción clara de qué es lo que tiene que hacer, más se reduce el temor porque está ocupado en seguir la instrucción. Exactamente. Ahí en la nota decían también que en esta oportunidad, a diferencia quizás de otros movimientos telúricos recientes y de una magnitud relativamente interesante y fuerte, la gente en los sectores costeros enfiló rápidamente hacia los cerros y de hecho hubo una evacuación bastante masiva en este último evento. Yo sé que ustedes tienen algunos puntos de vista críticos al respecto. Me gustaría escuchar tu visión, Alfonso Campuzano, respecto a esta situación. Mira, fundamentalmente el tema que a mí, primero comparto plenamente lo que ha dicho Paulina, y más aún, creo que debiera ser un ramo de escolar, esta cosa, digamos, desde muy chico. Pero hay otro tema que me preocupa mucho y es qué es lo que está sucediendo con las evacuaciones. Tuvimos un sismo grande el 27 de febrero, en donde efectivamente el CHOA falló rotundamente y ONEMI falló catastróficamente. O sea, hubo dos fallas absolutas. Ni el CHOA ni el ONEMI dieron la alerta, los dos podían darla, ninguno la dio. El resultado fue que después el CHOA dio una alerta tardía, la suspendió y hubo gente que incluso bajó, volvió a su casa. Y finalmente por ello pudo haber muerto algunas personas. Todo estuvo mal allí. Pero llegó el día del cambio de mando, hubo una evacuación. Esa evacuación, bajé a verla al centro de Viña, era un desastre. O sea, yo miraba el reloj, han pasado 25 minutos, más o menos hay 10.000 muertos a esta altura de tsunami. O sea, en eso que ocurrió el día del cambio de mando. Estaba todo el centro de Viña trabado, entero trabado. Y todos intentando arrancar en auto y todos bloqueados. Todos metidos en zonas que son potencialmente inundables. Totalmente inundables. Bueno, después en esa ocasión murió una persona en Valparaíso. Una mujer corriendo asustada, empujada hacia arriba por el susto, muere de un ataque al corazón. Llegamos hace un par de domingos atrás y tenemos un sismo de 7.2 que no genera tsunami. El CHOA informa que no genera tsunami, ONEMI de todas maneras hace una evacuación. En esa evacuación, que finalmente alguien que no es un técnico define, muere otra persona, también de ataque al corazón debido al esfuerzo. Llegamos a la noche de anoche. Esta madrugada, exactamente. Claro. ¿Y qué tenemos? Claro,
una tercera evacuación y tenemos, entiendo, en Quintero, el tercer muerto. O sea, llevamos 3 evacuaciones, 3 muertos. Lo que supone la evacuación es salvar vidas humanas. Y el resultado neto que tenemos hasta ahora es haber perdido 3 vidas humanas y no haber salvado ninguna. Si no se hubiese hecho nada, hay 3 personas que estarían vivas. ¿Y qué hubiese con pasado? Lo que se hizo, ¿qué hubiese pasado si no se hubiese hecho nada y efectivamente hubiera un tsunami? A ver, la verdad es que este no es un tema, el tema si hay tsunami o no hay tsunami, no es un tema al azar, es un tema que obedece a ciertos aspectos que son netamente técnicos, científicos. Un tsunami en la zona, o sea, en la zona o en nuestro país, un tsunami con menos de 7,5 no ha existido jamás en los 500 años de historia que existen. O sea, un terremoto cuya magnitud, intensidad, sea 7,5 o menos, efectivamente, no ha generado jamás un tsunami. El más pequeño reportado es uno que fue muy pequeño con 7,7. Hemos tenido, por ejemplo, el tsunami del año, o sea, el sismo del año 85, que fue 8.2, me parece, ¿no? El del 85. ¿El del 3 de marzo? El del 3 de marzo. 7.8. 7.8. No generó tsunami. Ahora, eso obedece a las características de nuestra morfología, de cómo se encuentran las placas, y probablemente tú lo podrás, Paulina lo puede explicar mejor que yo, pero eso genera un límite. Por otro lado, tenemos condiciones que son necesarias, una magnitud más alta, claro, y una profundidad focal pequeña. ¿Qué significa la profundidad focal? O sea, que el sismo sea lo suficientemente superficial como para que se exprese en una deformación del fondo marino. Y ocasione... Y esa deformación del fondo marino es lo que origina el tsunami. Le voy a decir, yo no sé si se acordarán ustedes cuando uno era chico... Disculpa, por favor, adelante. Como todo eso es ciencia, es técnica, las 3 evacuaciones han transgredido el criterio científico para asumir un criterio irracional, poco lógico, que incluso a muchas personas lleva a pensar que tiene más bien un efecto más propagandístico que deseo de cuidar a las personas. Paulina, ¿estamos de acuerdo con lo que dice Alfonso? Sí, efectivamente, los datos científicos en la historia sísmica del país indica que con un terremoto magnitud menor a 7.5, bueno, a lo más se genera una olita que sube suavemente y baja, no es un tsunami como lo entendemos nosotros. Correcto. Me permito leer lo que dijo el director interino de la ONEMI, Benjamín Chacana, cuando le preguntaron al respecto, y que tiene mucho que ver quizás con esto de la educación. A la gente que vive en el borde costero le han explicado ciertas cosas, y una de esas es que ante un sismo 7 en la escala de Mercalli se activa un protocolo, lo dice el director interino de la ONEMI, Benjamín Chacana, que implica una activación inmediata de un protocolo si este es percibido en zonas costeras. Este protocolo fue activado en forma inmediata y se decretó una evacuación preventiva desde Tongoy a Concepción por un sismo grado 7 en la escala de Mercalli. A la gente les dicen muchas veces en las zonas costeras, si un sismo a usted le presenta dificultades para mantenerse de pie, lo más lógico es que agarre sus cositas y se vaya para el cerro o a la zona de evacuación que corresponda. Pero ustedes nos dicen que técnicamente la norma debería ser un poquito más alta incluso. Perdón, creo que hay una confusión entre dos escalas. Sí. O sea, hay 2 escalas de medición. Una que es Richter, que es una escala con mediciones exactas. Exactamente, que es la que señala el 6,3 de esta madrugada. Claro, cuando se habla de 6,3 se está hablando de Richter. Y la escala Mercalli, que es una escala que va de grado en grado y son grados, de hecho se expresa en forma de número romano, para que no se entienda mal. Entonces, esta mezcla que hace el director de ONEMI de mezclar Mercalli con Richter me hace presumir que no existen en ONEMI claridades absolutas.